qué y cómo Pascual de Misuraca y yo, hace 35 años, escribimos esta obra y por qué hoy, después de revisarla y hacerle algunas actualizaciones, la publicamos con el título La Travesía, la Traversata en italiano. Llegué a Italia a fines de 1974 desde Argentina. Entre 1970 y 1973 había vivido y participado en Chile en un proceso político tendiente a construir una sociedad más justa, una sociedad más libre, más solidaria, que en ese tiempo llamábamos socialista, a través de un proceso en el cual participaban un conjunto de partidos de izquierda, comunistas, socialistas, guiados en líneas generales por el pensamiento marxista, adaptado un poco a la realidad latinoamericana y a la realidad chilena. Yo viví todo ese proceso, esos 3 años, con la convicción de que esa experiencia iba a fracasar, como efectivamente ocurrió cuando se produjo finalmente el golpe militar de Pinochet. Pasé a Argentina. En Argentina me tocó percibir igualmente que el proceso político democrático, progresista que se estaba viviendo en ese país iba encaminado igualmente al fracaso y que probablemente terminaría, como de hecho ocurrió, con un golpe similar, un golpe militar similar al que había ocurrido en Chile. Llegué a Italia después de esas experiencias con la convicción de que era necesario pensar de nuevo todo, hacer una nueva comprensión histórica, política de la realidad del mundo contemporáneo, de lo que estaba ocurriendo en esas sociedades. Y tuve la suerte de encontrarme en Italia con Pasquale Misuraca, un joven sociólogo de izquierda, muy intuitivo, muy inteligente, con el cual comenzamos a reflexionar en profundidad sobre esos temas, sobre qué estaba ocurriendo en el mundo, en la política, sobre cómo podía construirse un proceso capaz de conducir realmente a una nueva sociedad, a una sociedad justa, solidaria. En Italia y en Europa se estaba viviendo esos años un proceso político sumamente interesante. Parecía que se avanzaba en una dinámica de progresiva y en cierto modo acelerada democratización económica, política, social, en la cual participaba un movimiento político que se veía poderoso, fuerte, el eurocomunismo. En Italia, un partido comunista que había en cierto modo renovado el pensamiento marxista, que tenía sólidas raíces en la sociedad civil italiana, habiendo dado lugar a un consistente movimiento sindical, a un consistente movimiento cooperativo, a una red de editoriales,
de periódicos, de revistas, una actividad cultural interesante, bastante madura, y que era parte de una dinámica política, democrática, constituida por varios partidos que parecían encaminar, o por lo menos así se presentaban en ese momento, encaminar el proceso social y político en un sentido de transformación democrática progresiva. Sin embargo, nos dimos cuenta, reflexionando sobre la experiencia chilena y latinoamericana y reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo también en Italia y en Europa, nos dimos cuenta que ese proceso político, social y cultural italiano y europeo iba destinado igualmente a ser derrotado, a fracasar en su propósito de consolidar una transformación progresista, democrática, conducente hacia una nueva sociedad. Iba a fracasar, y creo que lo comprendimos progresivamente, cada vez más claramente, porque comprendimos que el marxismo, como concepción teórica que orientaba esas dinámicas políticas, se había cristalizado, a pesar de que hacía esfuerzos por renovarse, no era una concepción teórica suficientemente elevada, coherente y superior a las otras que operaban en el mundo cultural de aquella época. No obstante, en Europa y en América Latina había intelectuales muy connotados, como Luis Althusser, Coulantzas. En Italia había también importantes intelectuales que se ligaban al pensamiento gramsciano de la época. Y no obstante, el movimiento socialista, que en cierto modo soportaba esas dinámicas, esos procesos transformadores en todo el mundo, eran poderosísimos. La Unión Soviética y todo el campo del socialismo real parecían imbatibles. Se había desplegado en América Latina y en África fuertes movimientos revolucionarios. En Europa estaba el eurocomunismo. Parecía que la cultura socialista era vencedora, o que en pocos años o tal vez en una década podría llegar realmente a dominar. Ese pensamiento marxista había penetrado las universidades, las escuelas de sociología, de economía, un poco en todo el mundo, era fuerte. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, específicamente teórico y conceptual, nos dimos cuenta que no era capaz de comprender realmente las dinámicas, los procesos muy profundos, las transformaciones muy fuertes que estaban germinando en esa época, en la sociedad, especialmente en la economía, pero también en la cultura, en el pensamiento económico, el pensamiento social y político. Nos encontramos con Gramsci. Antonio Gramsci, que era un pensador que en esos años
era interpretado como un marxista que había renovado de algún modo el marxismo, el marxismo-leninismo, que lo había adaptado a la realidad europea. Nos encontramos con que recientemente se había publicado por primera vez la edición original, auténtica, de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, que en las ediciones anteriores habían sido en parte mutilados, en parte reordenados, de tal manera que no aparecía realmente el auténtico pensamiento de Gramsci, la auténtica elaboración de Gramsci, que nosotros, leyendo los cuadernos en su edición crítica, en esta versión original, nos dimos cuenta que Gramsci había vivido un proceso similar desde el punto de vista del razonamiento y desde el punto de vista de la experiencia al que yo estaba viviendo esos años. Gramsci en la cárcel, derrotado el movimiento comunista que él había encabezado, se había dado cuenta que era necesario pensarlo todo de nuevo, hacer nuevos diagnósticos de la realidad y pensar un nuevo proyecto de transformación. Incluso, él mismo lo dice, poner en cuestión hasta los principios más asentados y más fundamentales. Junto con Gramsci, por decirlo de alguna manera, es decir, leyendo e interpretando a Gramsci y reflexionando sobre el pensamiento económico, político, social, histórico, fuimos elaborando en una primera fase lo que constituye el primero de los dos libros que hoy publicamos bajo el título de La Travesía. Primero de los libros que publicamos precisamente con el título Crítica del marxismo y de la sociología a partir de Gramsci. Lo que comprendimos, también reflexionando sobre la realidad y meditando esa realidad a partir de las elaboraciones de Gramsci en una época anterior, pero que habían comprendido en profundidad la crisis política de los estados modernos y la crisis de la política y de los partidos, nosotros fuimos avanzando en la elaboración del segundo libro, que no fue publicado, pero que tenía como título Crítica de los partidos y del Estado a partir de Gramsci, o, no recuerdo bien, Crítica de los partidos y de la política a partir de Gramsci. Nos habíamos dado cuenta que a pesar del poder del Estado en esos años, que había generado condiciones de bienestar social muy extendidas y muy abundantes, que había crecido su participación en la economía con las ideas keynesianas y de algún modo bajo la influencia del estatismo socialista, y donde la trama de la vida del Estado estaba fuertemente estructurada y consolidada por los partidos políticos, de izquierda, de centro y de derecha. Sin embargo, nosotros comprendimos que la época política del Estado moderno, de la política tal como era vivida y como se había estructurado y organizado durante varias décadas anteriores y durante toda una época política, canalizada a través de los partidos políticos, estaba a punto de entrar
en una tremenda y profunda crisis, que fuimos capaces de prever. Prever, digo, porque efectivamente ocurrió. Pocos años después se derrumbó el socialismo real, cayó el muro de Berlín, cayeron las democracias socialistas, el marxismo se disolvió prácticamente, se fraccionó en miles de pequeños grupos de pensamientos distintos, y los partidos políticos, en Italia particularmente, fueron prácticamente desplazados de la vida política, se derrumbaron. Ese Partido Comunista Italiano, que tenía esa fuerza, esa vinculación con el mundo sindical, con el mundo cooperativo, ese enraizamiento en la sociedad civil italiana, que tenía esa presencia editorial, esa presencia en la cultura, que tenía vínculos importantes en el Estado, controlando o gobernando en muchas regiones y en muchas provincias y comunas de Italia, se derrumba. Y se derrumba porque, por un lado, estaba germinando la crisis de los partidos y de la política moderna, pero sobre todo porque se demostró aquello que habíamos intuido y comprendido, que la cultura marxista, que la cultura socialista se había quedado atrasada, que no era capaz de comprender en profundidad los procesos económicos, políticos y culturales emergentes, que el liberalismo de alguna manera había superado al marxismo en el plano específicamente teórico, como análisis de la realidad y de los mercados y como propuesta de enfrentar las contradicciones y las dinámicas de la economía que se empezaban a vivir y que se manifestaban bajo la forma de la crisis fiscal del Estado, de la crisis de un sistema monetario organizado bajo unas ciertas condiciones que habían perdurado durante toda la época del keynesismo en Europa y un poco en todo el mundo. Se derrumba ese proceso, que nosotros de alguna manera lo habíamos previsto. Pero al preverlo, no nos limitamos nosotros a decir, bueno, esto, nos dijimos que es necesario desarrollar una teoría económica, política, una comprensión de la historia y de la política superior al marxismo, que ya habíamos criticado en el libro anterior, y elaborar una concepción de la política superior a aquella que había guiado la configuración de los partidos y de los estados modernos en toda aquella época, que fundamentalmente podemos pensar que eran las sociologías. Y nos propusimos iniciar la elaboración de lo que llamamos una nueva ciencia de la historia y de la política, que fuera capaz de, superando las limitaciones del marxismo y acogiendo todas las elaboraciones de la época, incluyendo las elaboraciones también neoliberales que valoraban, por ejemplo, la libertad individual y el individuo y la acción del individuo como no habían sido valorados por la cultura comunista, por el pensamiento marxista, y valorando también las búsquedas de la sociedad civil de carácter asociativo, de carácter solidario, independientes de la política, pudiéramos construir una comprensión con una larga, amplia visión histórico-política del mundo, que pudiera orientarse en la dirección de lo que consideramos necesario, dado que entendimos que lo que estaba en crisis no eran solamente los partidos y la política, no era solamente el marxismo y la sociología,
sino que lo que estaba en crisis era una crisis orgánica de la civilización moderna. Y por lo tanto, lo que había que plantearse era nada menos que el inicio de la construcción de una nueva civilización. Todo este proceso de pensamiento, de análisis, es lo que, en forma muy minuciosa, detallada y sistemática, Pascuales, Misuraka y yo, fuimos escribiendo y consignando en estos dos libros que hoy presentamos con el título de La Travesía, precisamente porque nos pareció que lo que habíamos registrado en esa investigación, muy asociada al descubrimiento de Gramsci, pero yendo más allá de lo que Gramsci había elaborado, constituía una travesía, una aventura, un proceso que iba desde la constitución de la civilización moderna, su desarrollo, su crisis, hasta lo que debía ser el inicio de una nueva superior civilización. Entonces, creo yo que esos son los contenidos fundamentales de esta obra dividida en dos libros que presentamos. Nel 1975 avevo 27 anni, stavo completando la mia formazione, finendo gli studi alla facoltà di sociologia, e quindi mi preparavo a contribuire alla conoscenza della società, cominciavo a immaginare delle ricerche, dei libri, di partecipare appunto alla conoscenza del mondo per trasformarlo, conoscere per trasformare. Però non l'ho fatto da solo. Non ho cominciato a scrivere libri da solo e nemmeno facendo parte di un gruppo, di un team, perché ho incontrato nel 75 Luis Raseto, l'ho incontrato, l'ho conosciuto, anzi l'ho riconosciuto, perché noi dal 75 all'80 abbiamo fatto una ricerca sistematica, profonda, insieme, lavorando ogni giorno insieme. E perché abbiamo cominciato a lavorare insieme, lui ed io? Perché abbiamo intravisto l'uno nell'altro un certo modo di entrare in rapporto con la realtà, con la conoscenza, con la scienza. Io ho intravisto subito in lui che aveva un rapporto affine, per esempio, nel suo modo di considerare, nel mio modo di considerare la realtà. La realtà, io cercavo di conoscere in quegli anni ciò che accadeva in Italia, in Europa, nel mondo, nei partiti, nelle classi, negli stati, insomma cercavo di farlo spietatamente. Cioè il mio modo di entrare in rapporto con la realtà è di guardarla in faccia. Thomas Sterne Eliot ha scritto un verso in cui dice: gli esseri umani non riescono a sopportare troppa realtà. Io amo la realtà, così com'è, la realtà effettuale, per dirla con Machiavelli. E ho intravisto in Luis questo stesso atteggiamento di amorevole nei confronti della realtà, conoscere, guardarla in faccia.
Nello stesso tempo, questa realtà, per conoscerla, bisogna partire da saperi già sviluppati, da scienze, da discipline. E negli anni 70 il campo della conoscenza della società era diviso nettamente in due parti. Da un lato i marxisti, il marxismo, e dall'altro la sociologia, i sociologi. C'era una divisione ideologica. E invece io non mi schieravo ideologicamente. Per me conoscere Weber e Marx, Michels o Gramsci erano uomini di scienza. Per me la scienza non doveva avere una divisione esclusiva, doveva essere inclusiva, e lui aveva, ho intravisto in lui questo stesso atteggiamento aperto, non ideologicamente ottuso. E allora ci siamo conosciuti, riconosciuti, abbiamo cominciato a riflettere, a osservare, a mettere in relazione la sua esperienza vissuta in Cile e la mia che vivevo in Italia, in Europa, e in quei mesi studiavamo in particolare Gramsci profondamente. Era uscita l'edizione critica dei quaderni e abbiamo cominciato a individuare in Gramsci un fratello. Anche lui aveva questa disposizione alla conoscenza della realtà, aveva questo atteggiamento aperto nei confronti degli scienziati e in più ci siamo resi conto che aveva elaborato nei quaderni una critica del marxismo e della sociologia, cioè queste due complessi di discipline che erano orientate alla conoscenza e alla progettazione della realtà sociale e politica ed economica, mentre negli anni 70 erano concepite dai marxisti e dai sociologi come autonome, esclusive e efficaci. A noi non sembrava che questa efficacia fosse così evidente, trovavamo delle debolezze. Abbiamo visto che in Gramsci c'era una critica dei limiti di queste scienze e l'avvio di una nuova forma di scienza, lui chiamava scienza della storia e della politica, e quindi così è nato il lavoro nostro, una ricerca che è durata 5 anni e che ha prodotto saggi, comunicazione a convegni e 2 libri, che adesso si trovano nei nostri siti, in spagnolo nel sito di luisraseto.net, in italiano nel mio sito, pasqualemisuraca.com, e queste ricerche sistematiche hanno prodotto 2 libri che si intitolano in generale La Traversata. La Traversata è il libro primo, riguarda dalla critica del marxismo e della sociologia alla scienza della storia e della politica, e il secondo dalla critica dei partiti e dello Stato all'avviamento di una nuova superiore civiltà. E dunque è chiaro, era chiaro a noi stessi e sarà chiaro a voi che noi non abbiamo più avuto un rapporto fideistico con Gramsci. Gramsci per noi non è stato un autore da prendere e da applicare alla conoscenza della realtà. Né la realtà per noi è stata qualcosa da riconoscere, da improntare a un paradigma già costituito. No, noi abbiamo fatto una ricerca con Gramsci, studiandolo, riscoprendolo, e
legando continuamente la riflessione dei quaderni all'analisi della realtà presente e la realtà storica. Quindi questi libri sono la trascrizione di una ricerca che noi dopo 30 anni abbiamo ripreso, facendone un'edizione critica e attualizzandola, e la mettiamo a disposizione di coloro i quali oggi hanno bisogno di pensare in grande stile. E l'ultima cosa che voglio dire è questa: ma come mai? Ma perché gli avvii di questa nuova scienza, di questa nuova forma di conoscenza, di analisi della realtà sociale, economica e politica, che Gramsci realizza negli anni 30. Gramsci scrive i suoi quaderni dal 29 al 35. Ma può essere utile oggi? Ma la scienza politica e sociale non è appunto condannata ad essere continuamente superata, perché cambia la società, l'economia e la politica? Ebbene, i lavori di Gramsci degli anni 30 e lo sviluppo che ne abbiamo fatto creativamente negli anni 70 oggi sono ancora validi per la semplice ragione che viviamo in una fase di crisi organica. Noi viviamo oggi una condizione di crisi economica e finanziaria e politica e culturale che sempre più diventa qualcosa di più profondo. Si comincia lentamente a sospettare che non è un raffreddore questo che passerà in pochi mesi, in pochi anni. Ebbene, le radici di questa crisi economica e finanziaria e politica stanno appunto negli inizi del Novecento. Gramsci già agli inizi del Novecento si rende conto dell'insorgenza di quello che lui chiama una crisi organica. Noi viviamo la parte terminale di questa crisi e dunque partire con Gramsci dall'analisi dell'insieme e svilupparlo negli anni 70 e riprenderlo poi e attualizzarlo oggi significa considerare la questione della crisi come una questione fondamentale che ci deve portare non più a usare le scienze date come sufficienti, ma alla costruzione di una scienza capace di individuare più profondamente la realtà in movimento e in crisi e di progettare una società ulteriore, una civiltà superiore. Il progetto è ambizioso, ma Gramsci ci ha insegnato che non bisogna avere un atteggiamento disfattistico. Lui critica il disfattismo. Lui dice non si può criticare il mondo, la cultura esistente senza proporsi di ricostruirla, di svilupparla. E chi dovrebbe farla? E dove? E quando? Se non noi. Luis Razzeto e io ci siamo conosciuti giovani e avevamo già questa voglia, questa volontà, questo progetto, questa necessità di partecipare attivamente alla conoscenza e alla trasformazione, e mettiamo a disposizione le ricerche che possono costituire un elemento di intrapresa, di iniziativa per superare la condizione di crisi che tutti vivono, ma che non è una condizione eterna. Le crisi si superano attraverso forme nuove di conoscenza e di azione. Noi proviamo a fare questo.